Claro, estamos de regreso aquí en el programa de Zona Certificada y Guillermo, tenemos una invitada muy especial. Se trata de Lilia Aguilar Gil, diputada del PT. Está aquí en el estudio, aquí con nosotros para abordar un tema, el mismo que hemos tocado en muchísimas ocasiones aquí, es sobre el TEMEC y es nuestra invitada del día de hoy. Por supuesto, Lilia, es un gusto que estés con nosotros aquí en Zona Certificada. La primera vez, esperamos sean muchas que nos visites. Y bueno, ya nos han acompañado diferentes representantes de la iniciativa privada con la perspectiva de cómo ven este desarrollo del TEMEC entre Estados Unidos, México y Canadá, más esta semana que llega la comitiva estadounidense a la capital del país. Pero desde la perspectiva política, que es muy importante también conocerla, ¿cómo se pinta este panorama? Pues yo diría que es la perspectiva de la política económica, porque finalmente eso es lo que se va a negociar, está en manos pues de Marcelo Ebrard, secretario de Economía, que han marcado, me parece, prioridades de algo que hay que decir ya se esperaba y se veía venir, porque en la realidad esta ha sido una construcción narrativa que ha tenido el presidente de los Estados Unidos de manera constante desde que volvió a ser presidente y que tiene que ver con el uso político de los aranceles para, vamos a decir, generar una política interna del problema, todo viene del exterior y no hay justicia entre las balanzas económicas. Y segundo, pues una narrativa con respecto a México que le ha funcionado, pero también que intensificó después de las declaraciones del primer ministro de Canadá, que hacían referencia pues al uso económico de los aranceles para el manejo político interno en los Estados Unidos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque no es algo que para nuestro país en materia económica haya sido una sorpresa. Y segundo, porque nosotros sabemos que tiene un costo económico impresionante para México, pero también para los Estados Unidos, el prescindir del Tratado de Libre Comercio o el TEMEC, y que causaría, vamos a decir, pues un rompimiento económico el más importante para ambos países, si es que esto se disolviera. ¿Por qué hago esta referencia? Pues porque no podemos perder de vista, no es como que somos aquí los desprotegidos, que estamos frente a un titán que puede en cualquier momento aplastarnos con una mano, ¿no? Sino el costo económico para los Estados Unidos, somos nosotros su primer socio comercial, eso no podemos olvidarlo. Pero me parece que hay que enfocarnos en qué es lo que sí depende de México. ¿De qué depende de México? Mantener la cabeza fría, entender cuáles son los escenarios que tenemos al frente, hacer énfasis en materias que tienen que ver con el acero, que yo lo anunció la presidenta en una mañanera, el acero y la industria automotriz, y hacer una apertura comercial también a otros países que son parte de este tratado, como es Canadá, donde se han intensificado el intercambio comercial bilateral entre México y Canadá en un casi un 20%, 19.57%, que ha incrementado en el último año el intercambio económico entre México y Canadá. Y bueno, esto también nos da la certeza de que no habrá en un año o en dos un rompimiento del Tratado de Libre Comercio, que creo que afecta este asunto de la expectativa de que estaremos desprotegidos, sobre todo en una frontera tan importante como Ciudad Juárez. Por supuesto. Sí, una cuestión, diputada, ¿nos puede decir, digamos, cómo avisoran ustedes? Porque ahí viene una situación que viene a darse, se va a dar para finales de este año del 2026, que vienen las elecciones de Estados Unidos. Hay, digamos que, perspectivas, esperanza. ¿Qué puede esperar el Estado mexicano en cuanto a esta situación? Porque efectivamente hay muchas presiones contra México, contra nuestro país, pero también Estados Unidos tiene sus problemáticas y puede desenlazar algo, ya sea positivo o negativo, ahora que vengan las elecciones en la Unión Americana. Yo creo que daría un paso atrás sobre parte de la descripción que has hecho. Estados Unidos tiene problemáticas, me parece, más importantes en economía doméstica de las que tiene México. El impacto que ha tenido los aranceles o las
las tariffs, como las denomina Donald Trump, han impactado profundamente la economía interna de los Estados Unidos. Y eso más o menos ha dado una desaprobación de los republicanos en los Estados Unidos y del presidente Donald Trump, pues bastante importante. Y se prevé, al menos lo que marcan las encuestas, y sobre todo con estos últimos acontecimientos, no solamente económicos, sino políticos, con la guerra con Irán, etcétera, etcétera, que los republicanos pierdan el control de la Cámara de Representantes y dos estados que están en disputa en el tema del Senado, que es, si no mal recuerdo, Pensilvania y Arizona, que podrían también hacer un vuelco en el tema del Senado. Esto le quitaría a los republicanos y a la administración de Donald Trump no solamente el control, por ejemplo, del presupuesto interno, sino también de este tipo de acciones que tienen que ver con la política internacional, la política económica internacional, y volvería, vamos a decir, a un control bipartidista entre los demócratas y los republicanos, y eso nos hace pensar que debería de haber decisiones económicas en relación a México más sensatas y más lógicas. Claro, esto es, vamos a decir, un poco de análisis, de perspectiva de lo que tiene que ver con el tema político. Y bueno, pues nosotros sabemos que cuando las decisiones tienen, vamos a decir, no están solamente en las decisiones que toma el presidente Donald Trump, tienden a ser un poco más racionales. Diciendo esto, bueno, pues en esa lógica lo que nosotros esperamos es que haya mayor estabilidad en las decisiones que tomen, no solamente con respecto a México, sino con respecto a la política económica externa que ha tomado los Estados Unidos, porque hay que decir, les ha impactado en el consumo interno y les ha impactado grandemente en la inflación. Por supuesto, y creo que podemos decir lo mismo en este sentido en el mercado interno mexicano. La población ve estas represalias, no solamente el TEMEC, sino en muchos términos generales, como ya comentaste, Lilia, lo que pasa en el planeta. Ya orientándonos hacia la conclusión de esta entrevista, unas últimas palabras para cerrar este tema, abordando importancia del TEMEC y, bueno, ¿qué nos espera o qué esperamos que nos espere? Yo creo que las prioridades económicas de la presidenta, que además, bueno, de la Cuarta Transformación en este segundo periodo que gobernamos el país, tienen que ver con el desarrollo tecnológico. La presidenta está haciendo una apuesta importante a la generación de industria, no solamente industria manufacturera, sino una industria tecnológica. Recordemos que ha explorado el mercado, por ejemplo, de la construcción de semiconductores, de la industria que tiene que ver con la creación, por ejemplo, de vehículos nacionales eléctricos y una serie de scoutings económicos que ha hecho el gobierno de México para la generación de una industria interna, claro, que no nos haga tan dependientes justo de estos tratados, pero también no olvidemos que hay una aproximación, un acercamiento del mercado chino y del gobierno chino, no solamente en México, sino en diversos países latinoamericanos. Entonces, a mí me parece que la tendencia hoy, que yo soy una convencida del multilateralismo y que ya no existe una hegemonía, no solamente la tecnología, sino la inteligencia artificial nos ha demostrado que no existe una hegemonía ya del mercado estadounidense. Y el llamado que hizo Carney y la, vamos a decir, diversificación que se ha dado de acuerdos económicos de Canadá, de la Unión Europea, me parece que ponen a México en la situación en la que esta diversidad debería de darse poco a poco y que creo que no ha sido extraño al mercado mexicano. Sin embargo, bueno, pues sigue siendo nuestro principal socio económico los Estados Unidos, y frente a eso, lo que ha funcionado en las mesas de negociación, que a veces, vamos a decir, pues es muy estruendosa las decisiones que suceden en los Estados Unidos, ha sido la resiliencia, la tranquilidad y la cabeza fría. Perfecto. Sí, a pesar de todo, de toda esta incertidumbre que se ha generado en el mundo, a pesar de todo, México creo que ha sacado la mejor tajada. Bueno, pues apreciamos, diputada Lilia Aguilar Gil, diputada del PT, que haya conversado aquí con nosotros.
siempre bienvenida. Muchas gracias Claro gracias sí, a ustedes. Aquí tiene su casa, es tan importante, Mario, que seguirá avanzando en los próximos días. Vamos ahora a una pausa, regresamos con más.